maneras, todo ahí es en donde empieza uno con el nervio, con esa vocecita. Muy bien, bueno, vamos a ver. Ok, las 5 en punto. Buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen, ya sea a través de Zoom, que se están apenas conectando, o a través de Facebook, nuestra página del Instituto de Posgrado en Derecho. Este instituto, el Instituto de Posgrado en Derecho y la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, han generado este espacio a efecto de que las personas candidatas a ocupar los puestos de juzgadores, juzgadoras, ya sea en juzgados de distrito, en ya sea de amparo o inclusive también en materia laboral, magistrados de circuito, ministros de la Corte o magistrados inclusive del Tribunal de Disciplina Judicial o de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea en su pleno o en las salas regionales. La idea, en consecuencia, es que las personas candidatas puedan tener este espacio para darse a conocer, platicar su trayectoria, que la ciudadanía, y no solamente los abogados, las conozcan y que para ese efecto también hagan una disertación en un tema jurídico, lo cual nos es útil para dar testimonio de que quien aspira a ser o continuar siendo juzgadores, como es este caso en alguna posición distinta, pues tengan la solvencia, acrediten la solvencia necesaria para poder impartir justicia. Eh, la mecánica era una que hemos venido utilizando en ocasiones anteriores. Yo me permitiré dar alguna breve semblanza curricular de nuestra invitada del día de hoy y ella posteriormente dará su intervención, hablará algo quizás de sus talentos, de su trayectoria y hará una disertación sobre un tema que es de suyo muy interesante, que tiene que ver con el teletrabajo, el trabajo a distancia, la desconexión digital y los derechos que derivan de este tipo de trabajos y trabajadores, trabajadoras, que es un tema de una enorme actualidad. Así es de que vamos a escuchar con muchísima atención a la licenciada Lisette Valdés Rascón, Lucía Lisette Valdés Rascón. La licenciada Lucía Lisette Valdés Rascón es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde obtuvo un promedio superior a 9 en sus estudios de la licenciatura. Cuenta con estudios de maestría en Derecho del Trabajo en el Instituto de Formación y Actualización Judicial, donde está próxima a concluirlo y eventualmente también a obtener su grado académico de maestría. En su experiencia profesional, la licenciada Lucía Lisset Valdés eh, ha laborado tanto en las antiguas juntas de conciliación y arbitraje como ahora en los tribunales laborales del Estado de Chihuahua, en los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y ella desempeña actualmente el cargo de juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Ha desarrollado en ese Poder Judicial diferentes actividades, ha sido secretario instructor del Tribunal Laboral y en lo que han sido las juntas de conciliación y arbitraje fue presidenta de Junta Especial, secretaria general adjunta del área de amparo de aquella Junta de Chihuahua, presidenta auxiliar de la Junta Especial 3 de aquella entidad, un cargo que pues es novedoso, atípico y que no en todo el país se da, pero bueno, ha desempeñado esa función. También secretaria de Acuerdos de Junta Especial y en diferentes partes de las juntas de conciliación y arbitraje se ha desempeñado la abogada que hoy tenemos el placer y el privilegio de escucharlas. También tenemos, en el caso de ella, la virtud de que ha sido también postulante, ha litigado desde la iniciativa privada y yo creo que esto le da todavía un panorama más amplio. Quien como ella busca ser juzgadora y mejor dicho, continuar siendo juzgadora, eh, habla de su vocación de impartir justicia. Y el hecho de que siendo actualmente jueza laboral del Tribunal Laboral Local y aspire a ser también, estoy aquí revisando, es candidata a A juez, continuar con mi puesto de juez laboral. la posición de juez. Efectivamente, es que está tan pequeña ahorita que ya no alcanzo a distinguirlo. Le No se agradezco. preocupe.
Y bien, entonces, sin más, voy a ceder el micrófono para que nuestra invitada del día de hoy nos haga el favor de compartirnos, reitero, algo de ella, algo de sus posturas y enseguida este interesantísimo tema que no tiene nada de desperdicio. Muchas gracias por su presencia, licenciada, gracias por confiar en nosotros. Aquí en el instituto tiene usted las puertas abiertas y con mucho gusto la acusamos con la atención. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro Gilberto Chávez, y al Instituto de Posgrado en Derecho por la oportunidad. Un poquito nerviosa, siempre pone nerviosa estar compartiendo y dentro de lo que es mi currícula, así como usted lo estaba mencionando, que precisó muy bien los puestos que ocupé dentro de lo que fue las Juntas de Conciliación y Arbitraje hace casi 14, 15 años. Pues nada más me faltó ser representante obrero. Realmente ocupé cada uno de los cargos que se daban dentro de las juntas como constitutivas de cada una de las juntas especiales. Afortunadamente, empecé con lo que es el derecho del trabajo como en la representación del capital, la representación patronal. Y de ahí fuimos escalando pasito a pasito cada uno de los puestos a los cuales dignamente me desempeñé durante algún tiempo. Y créame que yo creo que es la manera más bonita y la manera más armónica de poder aprender una materia, el tratar de llevarlas desde los primeros escaloncitos, te va dando una perspectiva desde lo que es, como lo decía, en algún momento fui abogado litigante, la persona que recibe la justicia, quien imparte la justicia como un secretario, como ya tener personal a tu cargo, desempeñarse en el área de amparo, es muy importante. Creo fielmente en que las personas que están mejor capacitadas en cualquier materia, no nada más en derecho, son aquellas que tienen conocimiento de todos y cada uno de los peldaños que componen esa escalera. Le iba a preguntar nada más, maestro, si me dieran oportunidad de compartir pantalla para poder, ahorita Sí, iniciar con mi. es correcto. Tiene usted atributos para compartir pantalla, así de que lo puedo hacer directamente. Perfecto. Con toda confianza. Muchísimas gracias. Bueno, pues miren, yo traté de escoger un tema que estuviera un poquito actualizado. Sé que hay muchos exponentes que hablan sobre derechos humanos, derechos fundamentales. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención, puesto que va acorde a todo lo que se va viviendo en base a lo que son tecnologías y elementos tecnológicos, lo que es el teletrabajo, la desconexión digital y los derechos que le son aplicables. ¿Por qué escogí este tema? No nada más porque sabemos que ya está una reforma a la Ley Federal del Trabajo, una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se van a incluir dentro del capítulo de trabajos especiales a los que son los trabajadores digitales, todos aquellos trabajadores de plataformas digitales. Entonces, guardan cierta similitud y tenemos ciertos antecedentes ya desde tiempo atrás en la Ley Federal del Trabajo. Y me gustaría mucho empezar con lo que es el predecesor de de estos movimientos o modalidades diferentes a las que se prestan normalmente en las fuentes de trabajo, que en este caso sería lo que es el trabajo a domicilio. Permítanme nada más. Este, para ver si me hiciera el favorzote de saber si sí se está compartiendo en este momento así. Sí, lo estamos visualizando. Muy bien. Déjeme ver nada más cómo hago. ¿Se está visualizando nada más la pura diapositiva Sí, o la, se la, arriba y del lado izquierdo, la siguiente. Si las quiere, siguientes, verdad? ok, si Déjeme ver cómo. quiere presentarla Sí, en una sola pantalla, habría que darle F5 o abajo a la derecha, antes de la ahí, barra de volumen, hay una Andela, ahí está ya. Perfecto, ahí magnífico. está ya. Muchas gracias. Voy a poner esto por acá para que no me esté estorbando. Bueno, como les venía platicando, pues vamos a hablar de lo que es el teletrabajo, la desconexión digital, que es algo muy importante, muy en boga, que ahorita está, puesto que en todos los
tipos de trabajos nos está afectando a todos los que somos trabajadores en un grado mayor o menor. Vamos a ver también, como les comentaba, el inicio de este tipo de trabajos, que es algo que no estaba desconocido en la Ley Federal del Trabajo, pero que no guardaba tanta relación con lo que es la tecnología, los dispositivos, las cámaras, los celulares, el software, correos electrónicos, etcétera. Tenemos como antecedente en la Ley Federal del Trabajo lo que es el trabajo a domicilio. ¿Cuál sería la definición legal del trabajo a domicilio? Bueno, dice en el artículo 311, se nos menciona que es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias con el trabajo desde casa o el teletrabajo. Se habla que sin vigilancia inmediata de quien proporciona este trabajo. Este lugar de trabajo va a ser libremente elegido por el trabajador. ¿Cuál es una de las principales diferencias que ocupa en el trabajo a domicilio? Bueno, aquí el trabajador no va a estar bajo la supervisión de un patrón. Existen varias modalidades en las cuales los patrones pueden utilizar esta serie de trabajadores y les voy a ir explicando poco a poco cuáles son las características de cada uno de ellos. Como se menciona aquí en la diapositiva, se dice sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si recordamos, uno de los elementos de la relación laboral, pues siempre va a ser la suprasubordinación, es decir, el recibir órdenes por parte del patrón. Si bien aquí no van a tener una vigilancia directa, una vigilancia inmediata, sí va a haber una expedición de órdenes de manera de ejecutar el trabajo, tiempos para cumplir, calidad de cada uno de estos, etcétera. Una de las principales características es que no nada más va a ser el trabajador quien directamente ejecute, sino que pudiere auxiliarse también de familias. Por eso, esta forma de trabajo es como se considera como la precursora. ¿Por qué? Porque se da en un domicilio fuera de la fuente de trabajo y inclusive amplía el núcleo familiar. Ahora, implica también lo que es la transformación de materias primas. ¿Cómo sería uno de los ejemplos más comunes? Lo que son las talleres de elaboración de piñatas, se daba mucho en la industria de lo que es la bisutería, la joyería, en donde el patrón puede o no puede proporcionar la materia prima. ¿Para qué? Para que el trabajador elabore los productos. No importa cuál sea la forma de pago que vaya a tener el trabajador, si está bajo estas condiciones, se considera un trabajo a domicilio. ¿A qué me refiero que no importa con la forma del pago? Sobre todo porque sabemos que el salario es insustituible. Bueno, poniendo el ejemplo, como se los estaba mencionando, en las personas que se dedican a la elaboración de piñatas. Pueden contratar a una persona que en su domicilio se dedique a la elaboración, perfeccionamiento de la piñata y lo pueden hacer en compañía del núcleo familiar. La fuente de trabajo definitivamente va a ser el domicilio particular de, del trabajador o aquel que él designe. Y aquí la diferencia es cuando puede el patrón proporcionar materia prima, es decir, el patrón puede ir, me vas a confeccionar tú 20, 30 piñatas y te voy a traer la materia, desde pegamento, papel, globos, todos los utensilios que se lleguen a necesitar para la elaboración de las piñatas. En dado caso, también puede ser que al contrario, que el trabajador únicamente vaya a venderle el producto al patrón, ya sea para que él lo venda con posterioridad. Y en cuanto a lo que me mencionaba del salario, se le puede fijar un salario en los términos que más adelante vamos a ver y que especifican la ley, o también, como lo mencioné, puede ser que el producto se lo entreguen directamente y le toque una proporción
sobre las ventas, una comisión sobre ventas. Se puede pactar de esta manera el salario. Fuera de estas características, cualquier trabajo que se ejecute en manera diferente va a estar regido, se va a regir, perdón, por las disposiciones generales que guarda la materia. Ahora, los patrones en el trabajo a domicilio. ¿Cuál sería la definición de este patrón? Bueno, pues sería, como sabemos, la ley marca toda persona física o moral. Bueno, en este caso nada más limita como personas que dan trabajo a domicilio, por lo cual nosotros vamos a interpretar que serían personas físicas o morales, ya sea que suministren o no los útiles materiales, independientemente de la forma de la remuneración, que era lo que les estaba comentando yo ahorita, que puede pactarse el salario pago directo al trabajador o bien se llevan una comisión sobre las ventas, siempre respetando los límites de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, por contrario, ¿quiénes serían los trabajadores? Bueno, los trabajadores serían todas aquellas personas que prestan sus servicios subordinados mediante la entrega o el pago de un salario a estos patrones que se les denomina prestadores de trabajo a domicilio. Permítame que me entró algo en el ojo y me está molestando. Muy bien, ahora, hay ciertas limitantes para este tipo de trabajo, como nosotros lo sabemos. Está prohibida la intermediación, es decir, no podemos nosotros simular el hecho de que nosotros nos dediquemos a la venta y producción de piñatas y nuestro trabajador sea alguien que nos está haciendo las piñatas en su casa. En términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a lo que es un outsourcing como subcontratación, estaría prohibido. Y en dado caso, un trabajador también puede tener una multiplicidad de patrones. Cada una de las relaciones de trabajo serían independientes y estarían desligadas de cada una de ellas. Ahora, vamos a ver cuáles serían las obligaciones como patrón y cuáles unas de las principales diferencias, sobre todo les digo como contexto a lo que es el teletrabajo. Tenemos que lo que son los patrones tienen que obligatoriamente registrarse como un patrón de trabajo a domicilio. Ahora, este registro se va a llevar a cabo ante la Inspectoría del Trabajo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener siempre una constante supervisión sobre este tipo de trabajos. ¿Cuál es la razón por la cual siempre Inspectoría va a estar dentro de la vigilancia de este tipo de trabajos? Bueno, la principal es que, como ustedes lo ven, este tipo de trabajo ya estaba dentro de la Ley Federal del Trabajo. Al estar fuera de la fuente de trabajo, al estarse prestando los servicios en un núcleo, que en la mayoría de las veces son los núcleos familiares, es difícil el controlar en ocasiones que no se vaya, que se vaya a incumplir con reglas como una explotación de niños trabajando menores de 15 años. Son un sistema que se encontraba precarizado. De hecho, es una forma de contratación que a lo mejor en el norte no estamos tan familiarizados con ellos, pero que hacia el sur de la República sí se daba muy constantemente, sobre todo con quienes artesanos, todo lo que son la comunidad indígena y que se dedicaba ya sea a la realización desde la confección de ropas, vasijas, joyería, la mayoría de las veces prestaban sus servicios desde sus domicilios en sus comunidades. Es por eso que va a guardar una estrecha relación con lo que es la Inspectoría del Trabajo. Siempre va a estar ahí vigilante. Ahora, otra de las obligaciones, como nosotros lo sabemos, en todas las relaciones de trabajo es que se va a realizar un contrato por escrito. En este contrato por escrito se van a establecer cuáles son las condiciones de trabajo. Ojo, aquí hay una de las diferencias principales. Se van a llevar a cabo 3 ejemplares. Uno se va a entregar a Inspectoría del Trabajo, el del patrón y el del trabajador, como lo obligan comúnmente la ley. El de Inspectoría del Trabajo, porque bueno, aparte de la vigilancia que va a llevar sobre los mismos, se presenta ante Inspectoría para que dentro del término de 3 días, Inspectoría del Trabajo va a realizarle cualquier observación o ajuste en caso de que vea algo que tenga que determinar contrario a derecho, que esté violentando alguno de los derechos de los trabajadores, cualquier observación que tenga que hacer,
y tendrá también un plazo de 3 días para darle cumplimiento para la aprobación de estos contratos por escrito. Ahorita vamos a ver las diferencias con los contratos normales que llegan a establecerse. Ahora, también dentro de lo mismo tiene que llevar un libro de registro. Este libro de registro debe estar autorizado también por inspectoría. Siempre va a estar bien de la mano con inspectoría del trabajo. En este libro va a tener todo lo que son los documentos, todo lo que son los nombres y los registros de los trabajadores que tengan, cuál es el domicilio que está autorizado para la prestación de este servicio. Van a incluirse datos generales, sobre todo lo que son también días de entrega y de recepción de materiales. En el caso en el que el patrón él provea los materiales a los trabajadores, va a haber en este libro que está foliado y va a haber un registro específico del día de la entrega, de lo que se entrega, de cuál es la mercancía que se está recibiendo y a su vez se le va a entregar también al trabajador como un contraacuse, es decir, si el patrón entrega cierta lista de materiales, el trabajador también va a tener su libreta foliada en donde va a recibir. ¿Por qué es importante? Porque en este tipo de trabajos existe la obligación del trabajador de tener obviamente la premura y el cuidado debido con todos los materiales que le entreguen los patrones, pero siempre van a existir mermas. Entonces, no puede haber un abuso por parte de los patrones ni de los trabajadores al momento de determinar cuánta merma es factible, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, y la forma en que se va a reponer eso, si es imputable a los trabajadores, o bien si se va a cuantificar, cuál va a ser la manera en la cual se va a cuantificar. Todo este tipo de cuestiones son muy delicadas y es por eso que Inspectoría del Trabajo siempre va a estar de la mano con este tipo de trabajos. Ahora, vamos a ver lo que son las diferencias entre los contratos normales que contempla el artículo 24, 25 de la ley y este tipo de trabajos que son a domicilio. Bueno, la identificación nosotros vamos a destacar únicamente que debe estar siempre nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, lo normal que contempla la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, también en los artículos 24 y 25, curiosamente, se dispone lo que es el CURP, la clave única de registro poblacional, y el registro federal de contribuyentes. A diferencia del teletrabajo, que ahorita lo vamos a ver más adelante, no incluyen en estos datos, no lo hacen obligatorio toda vez que es muy tajante la Ley Federal del Trabajo en su artículo 318, cuáles son los elementos que deben de tener en el contrato, que sin lugar a dudas, y estableciéndose con las cargas probatorias 804 y 784, indudablemente el contrato debe firmarse y es carga probatoria del patrón contrar con el mismo. También debe estar determinado el local en donde se ejecutará el trabajo, a diferencia de un contrato normal en el cual se establece sí el domicilio de la fuente de trabajo o los lugares en donde puede prestar los servicios, pero que son propiedad de la demandada. La naturaleza, calidad y cantidad de trabajo que son establecidos dentro de los libros de registros y los puntos que vimos con anterioridad, así como el monto del salario, la fecha y el lugar de pago. Ahora, aquí si se fijan, tengo resaltado lo que es la jornada. En ese tipo de contratos, dada la naturaleza, no va a haber una jornada, ya que autoadministran la fuente del lugar del empleo el propio trabajador, quien es el que va a prestar el servicio. Ahora, vamos a ver ahora cómo el teletrabajo dentro de lo que es el marco conceptual. Vamos a ver las diferencias. Si se fijan, la más básica sería en el trabajo a domicilio se prestan los servicios en un lugar diverso a la fuente, al quien sería el patrón y ellos van a ayudar a la transformación de materias primas. Vamos a hablar primeramente en el teletrabajo. Esta forma de trabajo tuvo un crecimiento exponencial, todos lo sabemos, a raíz de la pandemia que se vivió finales de 2019, principios del año 2020.
tanto y de tal manera que a una hora que ya se encuentra pues controlado, que ya no nos encontramos con ninguna restricción, todavía subsiste lo que son esta forma de trabajo y muy probablemente creo que todavía va a ir en aumento, dada la aplicación de las tecnologías en la que muchísimos de los trabajos se pueden realizar desde los domicilios particulares. Ahora, ¿cuál sería la definición del teletrabajo? Es la forma de organización laboral subordinada, obviamente como uno de los elementos de la relación de trabajo, que se desarrolla en lugares distintos al establecimiento del patrón. Aquí la diferencia con el trabajo a domicilio, el patrón tiene una fuente de trabajo constituida en la cual los trabajadores ingresan a prestar sus servicios ahí. Ahora, no requiere la presencia física de la persona. Sin embargo, está la fuente de trabajo. Podría darse el trabajo dentro de la fuente de trabajo. Se utilizan tecnologías de la información y comunicación. Ahora, en este tipo de trabajos, como lo mencionaba, el patrón está constituido en una fuente formal, tiene un domicilio registrado y el trabajador podría prestar sus servicios dentro de la fuente de trabajo. Pero ante la naturaleza de lo que son los servicios que se van a prestar, se da la oportunidad de que se realice dentro de lo normalmente es dentro del domicilio de particular de este trabajador. Ahora, hay ciertas características para que se considere que es teletrabajo. ¿Cuáles serían estas? Bueno, el teletrabajo tiene que ser de manera formal, no puede ser de manera esporádica. Tiene que abarcar más del 40% total de la jornada que se realiza. Es decir, si nosotros vamos a la fuente de trabajo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y el sábado nos dan la oportunidad de realizar nuestras funciones desde nuestra casa, no estamos en un encuadre de lo que es la prestación del servicio como teletrabajo. Estaríamos hablando de una prestación del servicio normal, natural y conforme a las leyes y no a este apartado especial. Ahora, en este se destaca mucho que se utiliza lo que es normalmente tecnologías. Si se fijan, a diferencia de lo que es el trabajo a domicilio, en donde hay una transformación de materias primas, en este se utiliza muchísimo la tecnología, tanto para desarrollar el trabajo como para la forma de comunicación con la parte patronal, como para la supervisión de que se esté efectuando el trabajo definitivamente. Ahora, según los datos, hay una escuela de negocios que hace un estudio muy específico y dentro de la pandemia y post pandemia no nada más se duplicó, sino que ellos estaban manejando un 30% de personas que ya estaban trabajando o estaban prestando sus servicios de manera virtual de tiempo completo. Había un 10% que abarcaba de entre los que no eran, que siempre estuvieran prestando su servicio de manera virtual y 5% de los que sí eran de manera virtual constante. Ese 10% se estaba realizando de manera parcial, es decir, sobre todo en los horarios quebrados, en los horarios en donde abarcaban una jornada en la mañana, iban, se presentaban a trabajar y cerraban la jornada dentro de lo que era la virtualidad. Bueno, este tipo de trabajo no nada más se duplicó, estamos extendiendo lo que se fue hasta el 60%, puesto que sabemos que hay trabajos que por su propia naturaleza es difícil de que se mantengan en esta modalidad. Se duplicó, pero no se regresa al 60%, sino que se queda en 48% todavía. Entonces, esto lo hace que sea una tendencia que va más allá y que no es por motivo de la pandemia, sino que es una manera en que ha estado creciendo armónica. Y la Ley Federal del Trabajo tiene que poner especial atención y nosotros como personas juzgadoras al momento de que se nos empiecen a presentar estos casos. De manera particular, sí he tenido algunos trabajos
Desafortunadamente, para mí, para mi crecimiento como juzgadora, no se llegó a la sentencia. Afortunadamente para los trabajadores, pues ellos llegaron a un convenio, pero sí era algo que específicamente sí me interesaba porque tenía toda la relación de trabajo se había realizado de manera en teletrabajo. Ahora vamos a ver cuáles serían las diferencias entre los contratos con los contratos individuales y los contratos del teletrabajo. En el trabajo a domicilio no hay una supletoriedad, es decir, no nos marca la ley que además de lo establecido en el artículo 24 y en el artículo 25 debe de contener esto mínimo. No, en la Ley Federal del Trabajo, en cuanto al trabajo a domicilio, es tajante, debe de contener esto y esto. A contrario, en el teletrabajo, sí nos trata de ampliar los conceptos que deben de tenerse dentro del contrato individual de trabajo. Nos maneja que además de lo estipulado en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo, deberá de contener, y lo tenemos en pantalla, datos personales básicos como son nombre, dirección, teléfono, etcétera. De nueva cuenta excluyen lo que es la CURP y el Registro Federal de Contribuyentes. La naturaleza es y especificaciones de las características del trabajo que se va a prestar. Monto del salario, fecha de pago, eso es lo común en un contrato de trabajo, el lugar de pago. Ahora, tenemos también que debe determinarse cuáles van a ser los equipos, los insumos relacionados con el trabajo que se van a proporcionar por parte de la empresa y que tengan también que ver con la seguridad y con la salud. Ahora, ¿qué tipo de insumos son los que se van a estar proporcionando? Bueno, lo normal, las computadoras, el CPU, monitor, hay que hacer una descripción específica de todo lo que se va a dar para que se pueda prestar el servicio de manera física. ¿Por qué? Porque estos herramientas de trabajo van a quedar a resguardo y disposición del trabajador y obviamente una responsabilidad en el uso de las mismas. Estamos hablando no nada más de la computadora, si vamos a utilizar una webcam para contactarnos con los jefes, impresora. En cuanto a lo que son las medidas de seguridad, también es muy importante que los patrones proporcionen o se estén al pendiente de que tengan las medidas de seguridad mínimas. Hay que recordar que sí, estoy en mi casa, estoy en mi sala, estoy en mi comedor haciendo el trabajo, pero se está transformando en una fuente de trabajo. Es decir, sí, a lo mejor va a parecer algo exagerado, pero inclusive hasta los extintores. Sería una de las obligaciones de que el patrón garantice la seguridad de él del trabajador. ¿Por qué? Porque durante el horario de trabajo va a estar constituido ese espacio como una fuente de trabajo. Y si bien no van a tener los mismos requerimientos que la fuente de trabajo principal o las instalaciones, sí hay que guardar mínimas normas de seguridad. También está dentro del contrato la descripción y el monto del pago de los servicios domiciliarios. Aquí es un tema bien complejo. Se ha determinado por la Suprema Corte de Justicia y también por la Organización Internacional del Trabajo que en este tipo de esta manera de prestar los servicios, no nada más vamos a necesitar herramientas, sino que el patrón está teniendo un ahorro, si podemos así llamarlo, en cuanto a que, bueno, estoy en mi casa prestando las labores, pero lo estoy haciendo con mi luz, con mi internet, en algunos otros servicios que se llegara a necesitar, porque no nada más son trabajos digitales, puede haber otras naturalezas. Si hubiere que realizarse agua, está ahorrándose todo lo que son insumos de papel de baño, jabón, todo lo estoy realizando dentro de mi propio hogar. Bueno, pues sí se contempló dentro de la ley el pago proporcional. Es bien importante para los patrones y para los trabajadores también, que vayan a estar en esta modalidad, que lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos
dentro de las obligaciones del patrón, estamos estableciendo que va a haber un pago proporcional a este tipo de servicios. Agua, luz, teléfono, que se estén consumiendo del domicilio particular, tiene que haber un pago proporcional. Ahora, esto es una obligación patronal y nosotros sabemos que si no se cumplen con las obligaciones patronales y algo tan importante como lo sería el pago de estos servicios también en su parte proporcional, pudiera darse un lugar a una causal de rescisión. Pero aquí es en donde se nos complica. ¿Cómo voy a determinar cuánto está consumiendo mi computadora? ¿Cuánto está consumiendo la impresora? ¿Cuánto está consumiendo la luz que necesito para poder determinarlo? Si hay un exceso, si no hay un exceso y si en dado caso hay una causal o no por un incumplimiento en el pago. Es algo bien delicado porque realmente es nada más de analizarlo. Si ahorita me preguntan cuánto estoy consumiendo con mi equipo de cómputo aquí en el tribunal, no tengo ni la más mínima idea. Entonces, es bien importante que el patrón y tanto el patrón, bueno, el patrón en este caso voy a dirigirme a ellos específicamente. Es bien importante rastrear por ejemplo, con el trabajador, bueno, normalmente de luz pagas 100 pesos. Vamos a ponernos de acuerdo, te voy a instalar nada más estos aparatos, no necesito más porque pueden ser aparatos gigantes que manejen telecomunicaciones, que manejen conexiones ya más grandes. Vamos a ver una media entre lo que es tu constante de luz y lo que vamos a estar consumiendo una vez instalados los aparatos, plantearlo, ponerlo por escrito y obviamente esto se puede modificar. ¿Por qué? Porque al momento de que el trabajador está poniéndolo dentro de su domicilio, ahora vamos del otro lado. Trabajador, se tiene que hacer valer este derecho, pero también no podemos decir, bueno, ya estamos, ahorita que estamos con un 10% que me van a pagar del servicio, pues vamos a colocar colectores eléctricos y mini split por toda la casa. ¿Por qué? Porque definitivamente se sale de la proporcionalidad. Es sumamente complicado. Me encantaría en algún momento de mi desarrollo profesional poder entrar al estudio de este tipo de cuestiones. No ha habido muchos casos, me refiero específicamente a este tipo de problemas, conflictos sobre el pago de los servicios, porque sí va a ser difícil el determinarlos, pero no imposible, y creo que es una gran área de oportunidad. Dentro de lo que son los contratos, continuamos, hablo mucho, desvarío, me encanta, también la distribución de los horarios. Distribución de los horarios, ¿por qué? Porque a final de cuentas nos encontramos dentro de la fuente de trabajo que va a ser nuestro domicilio, pero debemos de cumplir con una jornada laboral legal, con los límites establecidos de 7, 7:30 y 8 horas que se establecen dentro de la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué? Para poder cumplimentar con el resto de nuestra vida personal. Dentro de la diapositiva pueden ver en el contrato individual, tengo subrayado en negritas, designación de beneficiarios. En ninguno de estos dos contratos que yo les he explicado, ni en el contrato a domicilio, ni en el de teletrabajo, se establece de manera específica la designación de los beneficiarios. Si bien en este último nos dice, cumple con todo lo que viene en el artículo 24 de la ley, no hacen relevancia ni le dan la importancia que al menos para mí personalmente es de fomentar la designación de beneficiarios. Entonces, al momento en que lo estamos dejando únicamente dentro de los contratos ordinarios de trabajo, creo yo que sí al legislador le faltó dar énfasis porque es sumamente importante que sí se encuentre con esta designación máxima en la actualidad. Continuaríamos. ¿Cuáles son obligaciones especiales del patrón? Bueno, yo como patrón ya voy a mandar a mis trabajadores a la casa. Tengo algunos que no es necesario que estén aquí en la fuente de trabajo. Creo que se pueden ahorrar tráfico, gasolina, estacionamiento. Pueden perfectamente prestarme sus funciones desde su hogar. Entonces, ¿qué otras obligaciones tengo? Aparte de lo que son comunes, pago de salario, prestaciones de seguridad social,
cumplimentar con todo lo que son pago de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional. Bueno, respecto al equipamiento, no nada más es nosotros decir, muchas gracias, aquí tenemos, y me voy a ir a lo básico, que sería el equipo de cómputo, llamémoslo con su impresora, teléfono, etcétera. Aquí están los elementos, muchas gracias, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, para que empieces a trabajar. Lo que es la instalación, el mantenimiento, también son obligación del patrón. Lo que es el proporcionar las sillas, el lugar adecuado, sé que no tengo un escritorio en donde lo pueda hacer, que haya un elemento para prestar el servicio como fuente de trabajo, también es obligación del patrón. Las sillas, sabemos que está en boga la ley silla, que sea ergonómica. ¿Por qué? Porque si bien nos vamos a evadir, por así decir, ciertos riesgos de trabajo en cuanto a accidentes, en cuanto a enfermedades de trabajo, vamos a encuadrarnos en otras que son difíciles y que las voy a ver ahorita de manera ligerita más adelante. Mm, Los costos operativos, que era lo que les mencionaba ahorita, todo lo que es comunicación y una parte proporcional de electricidad con los pagos oportunos del salario. Es decir, si bien no son denominados como algo que pudiere adicionarse al salario, sino es como por costo operativo, aquí sí forma parte de una obligación que el patrón debe de cumplimentar en tiempo y en forma, puesto que no podemos supeditar a que un núcleo familiar se quede sin luz porque el patrón no pagó su parte proporcional. Como se los mencioné ahorita, la seguridad, todos los mecanismos que preserven la seguridad y también debe tenerse bien delimitada el área de trabajo para lo que son los accidentes. Estamos en el domicilio particular, no estamos exentos de accidentes. Sin embargo, también aquí es parte de lo que es la responsabilidad de los trabajadores. Si bien puedes estar haciendo tu trabajo desde casa, tampoco en horario de trabajo vamos a empezar a pintar en el segundo piso porque yo ya terminé. ¿Por qué? Porque son fuera de nuestras funciones a las que estamos específicamente determinados. Es decir, no sería un riesgo de trabajo si tú estabas pintando en un horario laboral, aun y cuando la fuente de trabajo sea tu domicilio particular, está fuera de las funciones y estás fuera del horario de trabajo, aun y cuando te encuentres dentro de la fuente. Ahora, voy a hablarles un poquito de lo que es la desconexión digital y esto sí es algo que guarda mucha relevancia con este tipo de trabajos. Tenemos que, dentro de las obligaciones del trabajador, están, bueno, previo a lo que es la desconexión, guarda relación. El trabajador va a tener unas obligaciones diferentes a los que están dentro de la fuente de trabajo. Y en orden invertido dentro de la Ley Federal del Trabajo, obviamente tiene que tener un cuidado específico con los equipos. Dentro o fuera de la fuente de trabajo es normal que tenemos que tener una diligencia. Ahorita me encuentro yo dentro del tribunal. A mi cargo tengo mi escritorio, mi computadora, todos los accesorios que se me otorgan. Todos debemos de tener una debida diligencia y máxime que el patrón no está de manera presencial para vigilar o para poder decir, oye, no me pongas el café, oye, estás poniendo libros arriba del CPU, se va a calentar. Tenemos que tener una diligencia especial. Tenemos que informar oportunamente sobre gastos que se hayan pactado, es decir, al patrón decirle, mira, aquí está el recibo de la luz, mira, ¿sabes qué? Ya vinieron con lo del tóner, si se dio la autorización de que yo lo recargara, aquí está el recibo para poderlo pactar y hacer el pago. Seguir con las disposiciones de seguridad que fueron otorgados por el patrón, como se los mencioné. No voy a estar pintando en el segundo piso, aún y cuando ya haya acabado mi trabajo o que haya hecho una pausa para prepararme un café. ¿Por qué? Porque está fuera de las funciones y tenemos que nosotros como trabajadores en esta modalidad tener una línea muy marcada. Y ahorita vamos a ver cuáles son los principales problemas que se están afrontando con este tipo
de contratos. Utilizar los mecanismos establecidos para el monitoreo. En estos, bueno, voy a mencionar primero la protección de los datos. Atender a la protección de toda la información, es decir, los equipos de cómputo que se nos proporcionen son para el trabajo, no son para ninguna otra actividad, y más que puedan poner en riesgo el que se obtengan datos de la empresa a través de que nosotros estamos bajando juegos, que nuestro hijo estaba conectado haciendo un stream. Tenemos que tener una especial protección, no nada más por el debido uso del aparato, sino porque existe información delicada dentro de estos computadoras. Y la supervisión mediante los mecanismos establecidos para monitoreo. Esto es algo bien, bien importante. En la modalidad del teletrabajo tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades laborales, pero tenemos que tener un cuidado y proporción por parte del empleador para la comunicación. Es decir, si bien según lo que es el desarrollo de las actividades de manera muy específica, pudiere permitirse el uso de cámaras de monitoreo, si las actividades que va a realizar forzosamente lo requiere de esta manera, pueden utilizarse, pero está prohibido invadir la intimidad del trabajador aún y cuando sea fuente de trabajo. Es decir, nosotros no podemos instalar aquí una camarita para estar viendo que de 8 a tales horas de la tarde yo esté sentada aquí de frente en la computadora y estar viendo si me paro, si no me paro, está totalmente prohibido. ¿Por qué? No dejemos de lado que estás hablando de un domicilio particular, en donde no nada más voy a habitar yo como trabajador, sino puede haber también menores de edad y personas ajenas a la relación de trabajo, las cuales no tienen por qué estar siendo vigiladas y el hecho de que, no, pues es que se la voy a poner directito al trabajador, no implica también una violación. Máxime todavía si hay el audio, es decir, yo estoy trabajando, mi mamá no va a poder estar regañando a gusto a mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo tengo la cámara y el patrón está nada más viendo que no me vaya a parar y que cumpla con mis obligaciones. Eso puede caer en un hostigamiento y una violación a la privacidad de los trabajadores. Sabemos que por decreto oficial que fue publicado el 11 de enero del año 2021, se crea o se adiciona al 311 en el capítulo 12 bis, es el que se adiciona como los aspectos del teletrabajo. Esta forma de trabajo ha estado específicamente vigilada por la norma oficial mexicana. ¿Por qué? Porque ha desarrollado diversos aspectos. Si bien tiene el auge a raíz de la pandemia, eso no nos queda ningún tipo de duda. Bueno, tiene la NOM siempre ha estado 125, creo que es, tiene que, siempre ha estado al pendiente de las contrariedades que ha traído este tipo de trabajos. Si bien el teletrabajo puede ser reversible, es decir, tú de entrada tienes que pactarlo con el patrón, ya sea que yo estoy trabajando en la fuente de trabajo, creo que puedo realizar mis funciones en mi domicilio, se hace un común acuerdo y se convierte a la modalidad de teletrabajo. Puede darse desde un inicio, vamos a contratarte para teletrabajo y siempre se va a desahogar de esa manera. También existe lo que es va para atrás. Si en dado caso el motivo por el cual se dio el cambio de forma a teletrabajo, cesa este motivo, se regresa a lo que es la fuente de trabajo, como fue el caso de la pandemia, o bien también si las partes lo pactan, pueden regresarse. Se podrían preguntar, bueno, si estoy trabajando en mi casa, si me estoy ahorrando si me estoy ahorrando gasolina, tiempo de transporte, si pago estacionamientos, llego tempranito, ahora sí, alcanzo a desayunar antes de que me conecte porque estoy ahorrándome ese tiempo, yo por qué me quisiera regresar. Bueno, reiterando
lo que eran los límites que les estoy mencionando que tienen los patrones que se empezaron a dar muy seguido, lo que eran las cámaras, la supervisión con micrófonos. ¿Por qué? Porque al ser una novedad en donde en el medio de la pandemia los patrones estaban pagando un salario y el hecho de que estuvieran los trabajadores prestando los servicios en la casa desde allá, se fue como un descontrol, una falta de cultura en donde a nosotros nos toca ahora reordenar en este tipo de relaciones de trabajo y sembrar las nuevas bases. ¿Por qué? Porque la actitud, y creo yo que la mayoría de los patrones era 100% de necesito ver que sí estés trabajando. ¿Por qué? Porque la mayoría estaban dejando de percibir ingresos, pero estoy pagando los salarios. Entonces, al sentir una desproporción y que no podían estar viendo que efectivamente se estuvieran realizando, empezaron a ocurrir un innúmero de violaciones a derechos humanos en cuanto a lo que era la supervisión. Es por eso que se procedió a limitar, como se los mencioné, el uso de cámaras, de micrófonos. ¿Por qué? Porque en cuanto a los riesgos psicosociales, empezaron a haber muchísimos, muchísimos problemas en este tipo de relaciones. Y contrario a lo que mucha gente piensa, creo yo que este tipo de trabajos beneficia muchísimo a un sector de la población que difícilmente pudiera realizarlo de otra manera. ¿Qué tipo? La mayoría, como se los menciono, son de carácter computacionales, pero a lo mejor un buen programador, que yo conozco el caso de una persona que es un excelente programador, desarrolla aplicaciones. Él no cuenta con movilidad de la cintura para abajo, no camina. Si bien todos los edificios deben de ser inclusivos, para él sí le representa sumamente difícil el acceder a que alguien lo lleve y lo traiga por cuestiones familiares. El teletrabajo le ha permitido desarrollarse, obtener un ingreso, reincorporarse a una sociedad. Ahorita estoy ya hablando de discapacidades, pero este tipo de trabajos es una puerta muy buena y muy grande para cierto sector de la población. Y para otros que a lo mejor soy mamá, quiero cumplir con mis obligaciones, una oportunidad para el género. Soy papá también, porque no nada más se limitaría a las madres. Soy papá, tengo 3 hijos, quiero cuidarlos. Esta es una oportunidad muy importante. Y creo que fue un avance también grande por parte de las autoridades de la Corte, tanto de la Interamericana como de la Suprema Corte, el tratar de limitar en ciertos aspectos para no demonizar, por así decirlo, una forma de trabajo que pudiera ser sumamente benéfica para muchos trabajadores. Ahora, el llamado derecho de la desconexión. A raíz de estos abusos que se empezaron a presentar en cuanto a lo que era la supervisión, surge también lo que es el derecho a la desconexión. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado como un derecho específico, así, con nombre y apellido, derecho a la desconexión, existe ya derechos que están tutelados por parte de la Corte, como lo son el descanso, el tiempo libre y una limitación razonable de la jornada laboral. Es esencial para el bienestar físico y mental de las personas tener un descanso apropiado. Sabemos también que está en puerta una reforma a la Ley Federal del Trabajo para poder disminuir la jornada laboral. Esperemos que sea en pro de todos. Creo yo que no estamos listos en la totalidad, sobre todo porque México se compone en su mayoría la economía de empresarios medianos hacia abajo. Creo que debería de ser de una manera paulatina, pero va tendiente a lo que es contar con un descanso oportuno. Hay otros países en donde la Corte Interamericana ha hecho sus felicitaciones, por así
darle un nombre en donde tienen jornadas de trabajo muchísimo más limitantes, muchísimo más, limitantes me refiero a pequeñas, más días de vacaciones, en donde se ha demostrado incluso que es más fácil que y productivo una jornada de 6 horas bien dedicadas a una jornada de 8 horas, ya eso estamos hablando de otros temas, pero guarda relación con lo que es la desconexión. El tiempo libre abarca también la vida privada, la vida personal, el libre desarrollo de la personalidad, poder realizar otro tipo de actividades, para lo cual está últimamente ligado con esa limitación, tal es así que se encuentra limitado desde los organismos internacionales las jornadas de trabajo. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado respecto de esto, para como fundamental para proteger la intimidad, el tiempo libre, la desconexión. No nada más aplica para lo que son teletrabajos, es decir, yo poder salir de mi horario de trabajo, apagar la computadora y dedicarme a otras actividades que yo tenga de manera particular. La desconexión incluso incluye el no ser contactados y no ser requeridos para realizar tareas fuera de la jornada laboral. Este es un tema bien complejo, bien delicado. ¿Por qué? Porque habrá trabajos que por su propia naturaleza no es posible el derecho a la desconexión total. Yo creo que el ejemplo más fácil y más cercano sería un médico. Aquí en el estado de Chihuahua son, no tengo el dato exacto, pero estoy segura que son menos de 5 los neurocirujanos infantiles. Por más que guarden un contrato de trabajo con instituciones públicas o privadas, va a ser imposible el decir estoy desconectado. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de sus funciones no da lugar a esta desconexión. Sin embargo, para el resto de los trabajos, lo que son los grupos de WhatsApp, el estar al pendiente de que ahí se suban instrucciones fuera de horario de trabajo, todo eso repercute enormemente en lo que es el derecho a esta desconexión. Ahora, el ejercer, la Suprema Corte de Justicia estableció que no debe de haber ningún tipo que la mayoría de los que me estén viendo pueden coincidir conmigo y hasta pueden sonreír o reírse. Es difícil limitar esto. Es difícil no estar en contacto con las personas, pero sí los patrones, quienes somos o lleguemos a hacerlo. Sí es bien, me está pareciendo inestable, no sé si me escuchen bien. Sí es importante limitar esto. ¿Por qué? Aquí está el lado oscuro de este tipo de trabajos que están relacionados con enfermedades que pudieran determinarse en algún momento, enfermedades o riesgos de trabajo. Tenemos que, a raíz de la implementación de este tipo de trabajos, el lado oscuro de la moneda se ha disparado en este tipo de trabajos y esto está analizado por la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo, el no salir del domicilio, implica también dejar de hacer un esfuerzo físico de levantarte, activarte, llegar a la fuente de trabajo. La fatiga visual, si lo normal es que trabajamos con computadoras, continuamos con el uso de teléfonos celulares, tablets, todo tipo de elementos, la fatiga visual se ha acelerado de manera impresionante, así como los trastornos alimentarios, en el estar en la casa es más fácil estar siempre consumiendo alimentos, lo que trae como consecuencias enfermedades cardíacas, trastornos musculoesqueléticos, que es lo que les mencionaba, al momento de proporcionar los elementos para prestar este trabajo, las sillas que sean ergonómicas, deformidades en lo que es la columna vertebral y sobre todo algo que
muy particularmente me preocupa en este tipo de trabajos y sobre los que creo que hay una gran área de oportunidad para ver cómo vamos a contrarrestarlo y también como juzgadores el ver la intención de los patrones de que esto no esté sucediendo, que es la depresión y el aislamiento social. El trabajo siempre va a ser algo que dignifica a las personas, el sentirte útil a la sociedad, el sentir que aportas, que generas ingresos, que puedes superarte, siempre va a ser para el ser humano básico. Si al ser humano se le regalan las cosas, dejan de tener sentido. ¿Por qué? Porque no hay una motivación de esfuerzo. El hecho de estar prestando tu trabajo dentro de tu domicilio hace que estas dos áreas de tu vida se fundan y puede ser difícil y complicado el separarlas. No estás dejando el domicilio para trabajar, convivir con compañeros, el contacto social es muy diferente a cuando estás aislado en tu domicilio, sea cual sea la situación que tengas en tu casa, vivas solo, tengas hijos, más familia viviendo contigo, tengas pareja o no tengas pareja. Entonces, creo yo que estas serían, en este tipo de trabajo, el teletrabajo, van a ser como las piedritas en el zapato, que como legisladores, las personas que están en los congresos y que realicen las modificaciones o adecuaciones a la ley deben de tomarlas en cuenta. Y nosotros como juzgadores, pues empezar a emitir primero que nada, criterios, hay muy pocos y ahora que entren lo que es las plataformas digitales va a estar todavía más en pañales esto, pero para mí es una oportunidad muy grande para muchos trabajadores. Y creo yo que si logramos brincar estas pequeñas piedritas, va a ser una oportunidad muy grande para que se diversifiquen las fuentes de trabajo y que no nada más se incluyan, sobre todo como se los comenté, personas que tengan una discapacidad. Esto es una maravilla, pero sí son puntos muy específicos que tenemos que tener en cuenta para no contribuir a que este tipo de enfermedades vayan a mermar o a hacer que ya no podamos aplicar este tipo de trabajos en un futuro porque vayan a ser más los contras que los beneficios que nosotros tengamos. Como me lo mencionó el maestro Gilberto, la puntualidad. No sé ahorita cuánto vayamos de tiempo, pero o si hay algún tipo de preguntas que necesiten, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, licenciada. Muy agradecido con su magnífica, estupenda y muy completa presentación. Se la aprecio mucho. Creo que no tenemos de momento preguntas. Déjeme verifico nuevamente. Le pido al equipo que me informe si hay preguntas en Facebook. En el Zoom no las tenemos. Y mientras comparto que hasta hace media hora teníamos 194 visualizaciones de este evento y 51 veces se ha compartido, más 9 personas que lo han estado observando directamente en Facebook. No tengo comunicación de que haya preguntas, lo cual implica que, para déjenme ver si están aquí escribiéndome. Ujú. Y mientras, bueno, comento que efectivamente, como usted acertadamente lo ha indicado, no hay preguntas en Facebook. Como usted lo ha indicado, déjeme ver aquí en Zoom, creo que hay una. Tampoco, muy bien. ¿Hay diferencia en trabajo a domicilio con respecto al teletrabajo y también con los trabajadores de las plataformas digitales, que son capítulos, los tres capítulos, diferentes trabajos especiales en la Ley Federal del Trabajo y que mucha gente no los distingue, incluso algunos colegas, particularmente quienes no son laboralistas, pero ha sido muy puntual usted en marcar esas diferencias y creo que queda muy claro. Y la idea se cumple el objetivo, que es dejar clara evidencia de que usted conoce la materia, que la domina, que ejerce el derecho a través de la judicatura, es decir, impartiendo justicia, y que su vocación es esa y por eso desea continuar haciéndolo. Ahora entiendo que en la materia administrativa, que es lo que usted buscaría, según entiendo. Si estoy equivocado, usted me corrige. Y antes de concluir, sería positivo que usted nos hiciera el favor de compartirnos dos cosas. Uno, sus redes sociales en caso de que las tenga. Y dos,
¿dónde va usted a recabar votos? Es decir, ¿en qué circunscripción, en qué región va usted a ser seleccionada para votar? ¿Cuál es la hoja? ¿Qué color? ¿El número? Porque bueno, es que son garimatías, pero dentro de ello hay que hacer lo que se puede hacer para que la gente que nos está visualizando pues tenga conocimiento de dónde poder votar por usted. ¿Nos comparte, por favor? Claro que sí, muchísimas gracias. Déjeme nada más aquí lo busco rapidito. Sí, sin Bueno, problema. pues yo voy a estar en la papeleta turquesa. Yo compito aquí como candidata a juez de laboral. Me quedo en mi materia laboral, en el Distrito Judicial Morelos. Y por aquí les voy a poner. Soy la última en la boleta, pero los últimos seremos los primeros. Tengo el número 35, ahí les estoy compartiendo en estos momentos, no sé si se está viendo, está el QR de mis redes sociales, así como el acceso directo que nos proporcionó el Instituto Federal Electoral y el Instituto Estatal Electoral del Conóceles. Mi número de teléfono para cualquier duda, mi correo, realmente estoy abierta. Me gusta mucho que me pregunten porque me gusta cuando no sé, porque me ponen a investigar. Y esperaría contar con su voto. Les recuerdo, el 1 de junio, papeleta turquesa, la última de las mujeres, pero la primera en querer quedarse en este puesto que realmente amo. Muy bien, sí, efectivamente ya verifiqué que usted desea continuar en la materia laboral. Estaba yo viendo una imagen del día de mañana y por eso tuve ahí ese desliz. Pero No qué te bueno que preocupes. está usted todavía en la materia que domina, que se ve que maneja de manera amplia y profunda. Nos encanta que así sea. Pues bien, si no hay preguntas, no nos resta más que agradecerle a usted su participación, reiterarle que el Instituto de Posgrado en Derecho tiene abiertas las puertas. El día que usted quiera cursar una maestría, que con mucho gusto también la esperamos con algunas beneficios para quienes son juzgadores, para quienes pertenecen a los poderes judiciales. Muchísimas gracias. Espero pronto tener también la oportunidad de saludarla personalmente. Estuve allá en Chihuahua recientemente en el Congreso de la Academia Mexicana de Derecho del De Trabajo derecho y al la Ciudad, trabajo. la academia hermana a la que yo Ujú, presido, yo era de la Academia Mexicana de Derecho ujú. Procesal del Trabajo. Así es de que bueno, espero que pronto tengamos ese placer y no me resta más Claro. que desearle que tenga usted éxito y que pronto la veamos continuando con esa noble labor que es la de impartir justicia laboral. Muchísimas gracias, Muchísimas estimada. gracias, Dios mediante, y muchísimas gracias al instituto y que pasen una muy bonita tarde. Gracias, igualmente. Excelente tarde. Hasta Hasta la próxima. luego. Adiós.